Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy preparamos la famosa tarta Corona de Frankfurt, que es uno de los postres más emblemáticos y tradicionales de Alemania. Empezamos con el bizcocho. Agrega 185 gramos de mantequilla blandita, 225 gramos de azúcar blanca común y media cucharita de sal. Empieza a batir a velocidad media alta por unos minutos. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitas para cada fase hasta acabar la tarta. Repasa y recoge la mantequilla de los laterales del bol. Añade ralladura de un limón, 2 cucharitas de esencia de ron. Añade 3 de los 6 huevos y sigue batiendo a velocidad media alta. Con la batidora en marcha, añades los otros 3 huevos enteros y sigue batiendo. Ahora añades los secos. 225 gramos de harina previamente tamizada, la añades de poco a poco y a velocidad mínima. Lo siguiente, 3 cucharadas soperas colmadas de maicena, y por último, una cucharita de polvo de hornear. También si quieres los puedes mezclar y tamizar juntos y añadir de poco a poco a la mezcla, no por separado como yo lo hice. En total 7 minutos y medio aproximado de batido para esta cantidad. Ahora prepara el molde con mantequilla o spray desmoldante. Este es el molde típico para esta receta, un molde para rosca con un hoyo en el centro de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Vertes la masa de manera uniforme y la llevas al horno por 45 minutos a una temperatura de 170-180 grados o hasta que al introducir un palillo, este salga seco y limpio. Desmolda y deja enfriar el bizcocho por completo encima de una rejilla. Siguiente paso es preparar la mermelada casera de frambuesas. Agrega 150 gramos de frambuesas congeladas o frescas, un cuarto de vaso de agua, muy poquita, y 2 cucharadas de azúcar. Deja que hierva hasta formar una mermelada. Opcional, la puedes triturar un poquito, pasar a un bol frío, tapar y apartar hasta que enfríe por completo. Ahora prepararemos una riquísima crema de yemas. Añades 250 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua en una cazuela y la llevas a hervir. Pongo de nuevo en marcha el temporizador. Aparte, en el bol de la batidora añado 8 yemas y pongo la batidora en marcha a una velocidad media alta. Hierves el almíbar por unos 5 o 6 minutos hasta que llegue a una temperatura de 120 grados. Apagas el fuego y agregas el almíbar caliente a las yemas de poco a poco en forma de hilo y con la batidora a máxima velocidad.
Bates hasta que se hayan enfriado las yemas y se haya formado una crema suave. Ahora le añades 330 gramos de mantequilla blandita. Esta es la textura que debe tener. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina o manteca vegetal. Bate hasta que se forme una crema firme, espesa y brillante. Le añades 1 o 2 cucharitas de esencia de ron o vainilla y bate solo hasta integrar y listo. Esta crema se puede preparar con batidora manual perfectamente, sale igual de bonita y firme. Aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso. Preparamos el crocanti de esta manera. Agrega un trocito de mantequilla en una sartén y la llevas a calentar. Le añades 3 cucharadas de azúcar y 200 gramos de almendras en trocitos. Dejas que se caramelice un poquito, que coja un poco de color dorado y lo pasas a otro bol frío para que enfríe rápido. Lo último es montar la tarta, la bonita corona de Frankfurt. Cortas la rosca en 3 capas y las separas. Rellenas la tarta de esta manera con la ayuda de mangas pasteleras o bolsas. Rellenas con la crema de yemas y mermelada de frambuesas. Cubres la tarta con la misma crema y la decoras con crocanti de almendras. Colocas el resto de crema en una manga pastelera con boquilla rizada y formas 12 pequeñas rosquillas sobre el pastel. Coloca una frambuesa o cerezas confitadas sobre cada rosquilla y llevas la tarta a la nevera. Su forma y colores representan una corona dorada con rubíes que portaba la realeza alemana. Es un postre muy rico, tradicional, que nunca falta en una tarde de té o acompañando un rico café.
Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta si te gustó este tutorial y qué futuras recetas te gustaría ver en mi canal, qué recetas típicas y de qué país. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto.